Los videojuegos de terror. Ya en serio, los juegos de terror son gloriosos. ¡Ay, cabrón! Si todo empezó con este chiquitín de aquí, lanzado para el Atari 2600, tenías que explorar una mansión encantada, aunque no parezca una mansión como tal. Como todo género de videojuegos, este también fue evolucionando gráfica y visualmente. Pero, ¿es necesario tener grandes gráficos para grandes sustos? La verdad es que no. De hecho, entre más pixeleada sea la cara, tengan movimientos cuadrados, clics más duros y los personajes tengan fotos de personas reales en su cara, van a dar miedo. Pues algo que importa realmente en un juego de terror es el ambiente y la historia. Empecemos por el segundo. El desarrollador Mukulnegi, conocido como Ryle, ha creado 5 juegos de su saga Fear to Fathom y cada uno Fue basada en una historia real. algo diferente a Capcom, quienes crearon Resident Evil a partir del mito de los zombies, y es una historia que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y agradezco que hayan llegado hasta aquí. Y por otro lado tenemos a los creadores de historias originales, como lo son Silent Hill, Outlast, Amnesia, Dead Space, Alan Wake, y podría seguir y seguir y seguir. Pero toda buena historia necesita un buen ambiente. Y aunque no todos los juegos tienen historias complejas, juegos como Phasmophobia, Lethal Company o Backdoor brillan por el ambiente que crean. Incluso Content Warning, que parece un juego de luces, flores y colores, pues... Ok, sí está cagado. El ambiente y la historia hacen que uno diga: Lo estoy pasando muy mal, tío, con este juego no puedo. ¿y con eso ya tenemos un buen juego de terror? No, pues la música es la cereza del pastel en un juego de terror. Es decir, no puedes estar jugando Silent Hill con cumbias. Ok, sí puedes. ¿Y por qué esto no funciona en las películas de terror? Hola, Juan Carlos. La respuesta es simple. En una película vas a ver el producto final de una historia, ya sea buena o mala. Pero de un juego, aunque no tenga los gráficos más realistas y la historia más compleja, el juego te hace formar parte de él. Eres tú quien toma la decisión y quien tiene que estar atento a lo que va a pasar. Y si tienes una buena historia, buen ambiente y buena música, ya solamente faltan los screamers. Y se les pi... ¡Ay, cabrón! ¡La verga! Los buenos y benditos screamers. ¡Ah! Ya. Entonces, ¿los screamers son necesarios en un juego de terror? Y la obvia respuesta, no. Un screamer generalmente es cuando en un video aparece de repente una imagen aterradora acompañada de un sonido fuerte o un grito. Sí, lo leí de ChatGPT. Sin embargo, juegos como Mortal Assistant hacen ver que no es necesario este recurso. ¡Hijo de su pinche! ¡Hola! ¡Hola, verde! Incluso en Resident Evil no era necesario un screamer, solo hacía falta que Tyrant te persiguiera por todo el mapa. Jesus Christ. Si no has jugado un juego de terror, te estás perdiendo de una gran experiencia. Sentir ese pánico. Buenas, ya Dios. O adrenalina. ¡Hola, verga! Total, no hace daño un pequeño susto.